comenzamos siempre, los cristianos comenzamos y lo hacemos todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siempre traemos algo para nuestra lección. Entonces, hoy queremos traer pues a un hermano que se nos ha marchado ya al cielo, ¿verdad? Alfonso, a quien despedimos, creo que el jueves o viernes, ya no me acuerdo bien. Bueno, entonces, pues él cuando podía, porque llegó un momento en que no podía, lo recordaréis que venía con la silla de ruedas y escuchaba. Bueno, entonces él era muy devoto de la palabra, le gustaba mucho la palabra. Entonces lo recordamos con cariño y le seguimos haciendo presente aquí, en medio de nosotros. Bueno, después ha vivido también la Pascua otro hermano muy querido, por lo menos para mí, muy querido. Se llama Marcelino Iragui. Marcelino Iragui. Bueno, este es un profeta de la oración, de la palabra. A cuánta gente ha sanado, ha consolado, ha levantado. Bueno, entonces no podemos vivir la lección sin hacerle presente. Creo que algunos habéis tenido la suerte de conocerle, ¿verdad? De conocerle. Marcelino Iragui. Sí, un santo. Y después, pues no podemos dejar de traer aquí a todo lo que está pasando en Turquía. En Turquía y en Siria. Turquía y Siria, que son dos naciones que se llevan muy mal. Y ahora les ha tocado esta catástrofe. Y los turcos no dejan pasar, o no dejaban pasar, materiales a Siria, ¿verdad? Entonces ahora no sabemos si esto les ablandará el corazón a los gobernantes y dejarán pasar para que a tanta gente pobre, más de 5.000 muertos, muchos más miles de heridos, y los que seguirán descubriendo bajo los escombros. Muy fuerte esto para acercarnos siempre a la palabra, ¿verdad? Porque, bueno, ahí está, Turquía y Siria. Y también hacemos presente un viaje fascinante del Papa Francisco a la República del Congo y a Sudán del Sur, que es, como habréis oído, la última nación que se ha erigido como nación de hace poquitos años, pero también que es de lo más pobre que hay en el mundo y con constantes guerras, violencias. Bueno, una situación muy lamentable, muy triste. Entonces, con todo esto y mucho más que tenéis cada uno y cada una en el corazón, nos acercamos a la palabra. La palabra no es un ente abstracto, sino que la palabra, como decimos, se hace carne en nuestra realidad. Y por eso nos acercamos a la palabra desde esta realidad que necesita ser iluminada y transformada por la palabra. Bien. Y para vivir el Evangelio encarnado, siempre necesitamos el Espíritu. El Evangelio encarnado es una prolongación de la encarnación. Y en la encarnación tiene una presencia total el Espíritu. Por eso, siempre que nos acercamos a la palabra, ven Espíritu Santo. Siempre, siempre. Aunque la leamos en casa, como Casilda, que ha leído la palabra de hoy y le ha parecido un evangelio muy largo, que van para acá, que van para allá. Bueno, bien, siempre el Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar cantando al Espíritu. El Señor os dará
su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Bueno, el Espíritu Santo sabe lo que nos hace falta. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu? Pues que nos enamora cada día más de Jesús. El Espíritu habla de Jesús. Y el Espíritu quiere que conozcamos a Jesús. Por eso el Espíritu siempre nos lleva a Jesús. Y le pedimos también al Espíritu lo que Él hace, que nos ayude a entender en la palabra lo que Dios quiere de nosotros. Porque a veces no sabemos qué quiere Dios de nosotros, que nos lo diga. A veces a algunas personas les decimos, ¿qué quieres de mí? Bueno, y nos dicen, pues yo quiero de ti esto. Bueno, pues al Señor también le decimos, ¿qué quieres? Y el Espíritu nos ayuda a entender lo que quiere de nosotros la palabra de Dios. Y también le pedimos que nos ayude a vivir como cristianos de tal manera que no demos nunca la espalda a la realidad. Que lo que está pasando sea como una llamada a implicarnos. También esta semana, pues vamos a celebrar el domingo una campaña que es muy querida por los cristianos, ¿verdad? Y es la campaña de Manos Unidas contra el hambre. Bueno, bien, siempre al Espíritu Santo. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Bueno, y para motivarnos, aunque lo que hemos dicho ya nos motiva, para motivarnos quisiéramos leer o hacer alusión a unos textos de la Aperuit Ilis. Ya hemos dicho que significa Aperuit Ilis. Les abrió el entendimiento a los que no entendían y se marchaban desalentados a su pueblo, a Emaús. Entonces también a nosotros la palabra. Lo primero, que la palabra, la dulzura de la palabra, nos tiene que llevar a compartir con los demás la esperanza que encierra la palabra. Así como seguramente hoy, en las calles donde vivís, a lo mejor os habéis encontrado alguna persona a la que le habéis contado algo, le habéis contado, qué sé yo, que iba a nevar o algo más, ¿verdad? O algo más. Mi madre, por ejemplo, esta mañana, cuando la he llamado, lo primero que me ha dicho, yo le he preguntado, ¿qué tal estás? Dice, ¿cómo puedo estar bien con lo que está pasando en Turquía? No puedo estar bien. Y todo el día está pensando en Turquía y en Siria. Bueno. Entonces, la palabra nos invita a compartir, a contarnos la esperanza que encierra. Pero también dice el Papa que es muy importante, es necesario no acostumbrarse nunca a la palabra. Las almas acostumbradas, cristianos acostumbrados, pues eso es la ruina. Porque cuando nos acostumbramos, dejamos de vivir y dejamos de gozar y de sufrir, porque la vida tiene de todo, gozar y sufrir en la vida. Entonces, no acostumbrarnos nunca, sino nutrirnos de ella para alimentar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. A lo mejor decís, pero ¿cómo puede la palabra enriquecer
mi relación con los demás. Muchísimo, muchísimo. ¿Cómo puede la palabra enriquecer mi oración? Totalmente, totalmente. A mí me pasa que después de estudiar la palabra, después de leerla con detenimiento, no puedo orar sino metiéndome en la palabra. Y no puedo hablar sino desde la palabra que he escuchado. Entonces, no acostumbrarnos nunca a la palabra. ¿Y cómo podemos hablar algo del contexto que siempre decimos? Bueno, pues estamos leyendo Mateo 5, 17, 37. Muchos versículos, según Casinda. 5, 17, 37. Por tanto, seguimos leyendo a Mateo. Mateo es el evangelista que más se ha leído en la Iglesia. Ahora hemos descubierto también a Marcos, a Lucas, a Juan, pero en la Iglesia siempre se ha leído el Evangelio de Mateo. Bueno, entonces estamos con Mateo. Y Mateo ha recogido los discursos de Jesús que fue pronunciando en el camino y los ha reunido en lo que él llama, pues, discursos. Los discursos de Mateo. El Evangelio de Mateo está organizado por medio de discursos. Bueno, y el primero de los discursos se llama el Sermón del Monte. Jesús subió a una montaña y allí empezó a hablar. Empezó a contar el secreto que llevaba en el corazón. Y lo hizo con fuego, porque no se podía retener, no podía retener lo que llevaba dentro, este anuncio de Evangelio. Entonces, Sermón del Monte. Bien, seguimos teniendo en la mente las comunidades de Mateo y las comunidades nuestras. Las comunidades de Mateo necesitaban el Evangelio y nosotros también necesitamos el Evangelio. Bien, el evangelista Mateo trata de una cosa. Ya sabéis que los destinatarios de Mateo, la comunidad judeocristiana, eran judíos. Y por tanto, para ellos, para un judío, lo más sagrado es la ley. Lo más sagrado. Lo más importante es la ley. La ley y los profetas. Ahí está todo. Esa es la Biblia del judío. La ley y los profetas. Por ejemplo, nosotros en la Biblia tenemos todo el Antiguo Testamento, pero también, cómo no, el Nuevo Testamento. Pero los judíos que no han dado el paso a Cristo se han quedado en el Antiguo Testamento. Bueno, pues Mateo intenta ayudar a sus comunidades a armonizar lo nuevo de Jesús con la ley que han aprendido y amado desde siempre. Armonizar eso. Bueno, entonces lo va a hacer en este caso presentando antítesis. Antítesis, ya conocéis la expresión. ¿Habéis oído que se dijo? ¿Cómo sigue? Pero yo os digo. ¿Habéis oído? Pero yo os digo. Bueno, entonces así va a presentar este mensaje. Y es un texto, aunque sea muy largo, para gozar. Es un texto para sentir y vivir en lo que vivía, sentía y gozaba Jesús. Es un canto a la novedad, a la plenitud, una renovación de la alianza, ¿verdad? Es como si ahora nosotros, al escuchar, al meternos en este Evangelio, o al dejar que este Evangelio entre en nuestro corazón, renovamos la alianza de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Yo soy para ti y tú eres para nosotros. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Bueno, y dicho esto, vamos a escuchar este Evangelio, Mateo 5, 17, 37, que va a proclamar nuestro hermano Julián. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo
Dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merecerá la condena de la gemna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Cuando el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que se te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gema. Y si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gema. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de una unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. También ¿o habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás en falso, no jurarás en falso, y cumplirás tu juramento ante el Señor? Pero yo os digo que no juréis en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni juréis por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pues, ¿qué tal? ¿Tenía razón Casilda o no tenía razón? O sea que estáis de acuerdo en que es muy farragoso, bueno, muy largo,
Bueno, bien. Bueno, no olvidamos una cosa. El mensaje de Jesús lo está comunicando Mateo a aquellas comunidades. Son comunidades de judíos. Por eso intenta adaptarse a la mentalidad de los judíos cristianos. El mensaje de Jesús, digamos que es traducido lo mismo que si ahora el mensaje de Jesús es lo que hacemos en las homilías, o lo que pretendemos hacer en las homilías, es acercar el mensaje de Jesús a la realidad de los que tenemos delante. Por eso es tan importante conocer a la gente, porque si no conoces cómo viven y cómo piensan y cómo sufren y cómo gozan, no les puedes anunciar el Evangelio. Mateo conocía muy bien aquellas comunidades y entonces les habla con una terminología gehenna, que ha aparecido varias veces, les habla en una terminología que entiendan. Bueno, dicho esto, pasamos a comentar algunas cosas. Bueno, a Jesús le acusan los fariseos y los escribas. Apenas sale Jesús a hablar y a contar lo que lleva en el corazón, apenas empiezan a acusarlo de algo que lo llevará a la muerte y le dicen: tú has venido a abolir, a destruir la ley y los profetas. Por eso los judíos es lógico que lo mataran, porque no querían que alguien destruyera la ley. Pensaban que Jesús había venido para destruir la ley y los profetas y proponer otra cosa, una cosa nueva. Bueno, entonces Jesús, que se da cuenta de lo que dicen de él, dice: bueno, a mí me decís que he venido a abolir. De ninguna manera. Yo no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Bueno, esta palabra plenitud es muy importante. Jesús es el que viene a dar plenitud. Nosotros leemos el Antiguo Testamento, pero no nos quedamos ahí. Hemos dado un paso hacia la plenitud de la gracia, la plenitud de la misericordia, la plenitud que trae Jesús. Bueno, y Jesús va por tanto al corazón. ¿Qué quiere decir Jesús? Que una experiencia de Dios, pretendida experiencia de Dios, en la que quedan fuera los pobres, los enfermos, aquellos que sufren, es una experiencia que no tiene valor. Y Jesús se encontró con el mundo fariseo, que hablaban mucho de Dios, pero no había conexión con los pobres, los que sufren, los que lloran, todos estos. Jesús viene a decir esto, ¿verdad? Sin un acercamiento a la vida, todos los rezos y todo lo que podamos hacer no es válido, no tiene valor. Jesús, por tanto, va al corazón de la ley y al corazón de los profetas. ¿Y cuál es el corazón de la ley? Pues que si ves a uno que está sufriendo, te acerques. El corazón de la ley y los profetas es el amor. Y el amor se hace concreto en cada situación de dificultad. Por ejemplo, ahora, Turquía. Bueno, pues es verdad que los periódicos, las imágenes son muy llamativas y enseguida nos ponen la atención allí. Pero aquellos que perseveran, aunque ya los periódicos no hablen de Turquía y de Siria, y sigan atendiendo a la realidad de los pueblos más pobres, que más sufren, donde no hay calefacción, donde, por ejemplo, esta tarde oía a un misionero marista que hablaba en la COPE y decía, él vive en Alepo. Alepo es la mayor ciudad de Siria, más que la capital, más que Damasco, la mayor ciudad. Y entonces, en Alepo llevan 12 años de guerra,
un embargo internacional. Y ahora el terremoto. Entonces dice, esto es demasiado para este pueblo, y dice, nosotros como maristas queremos encender una luz de esperanza, porque esta gente está perdiendo el sentido de la vida y está perdiendo la fe. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad? Y entonces él dice, he abierto las puertas del colegio. ¿Y cuántos han dormido en tu colegio? Más de 1000 anoche. Tuvo que mirar un poquito las paredes y los muros a ver si aguantaban a tanta gente. Más de 1000. Con un poquito de calor y un poquito de esperanza. Bueno, entonces, una fe que no lleva al compromiso con el que sufre, pues no es válida. Una oración no es válida, ¿verdad? No es válida. Bien. Por tanto, esto es lo que propone Jesús. Jesús no dice no a la ley y a los profetas, sino que dice sí a la plenitud. Se mete en el corazón. Y el corazón, como digo, es el amor. El amor que se hace concreto con las necesidades de los demás. ¿Y cuál es esta plenitud que trae Jesús? Bueno, ¿por qué nosotros nos hemos fascinado por Jesús? ¿Por qué nosotros somos seguidores de Jesús? Pues porque hemos descubierto en Él la plenitud. Hemos descubierto en Él todo. Me acuerdo una vez que íbamos en un autobús y íbamos un grupo de personas y una señora nos identificó como cristianos y le preguntamos, ¿por qué has descubierto que somos cristianos? Y ella dijo, por la plenitud. Por la plenitud. Porque vio que estábamos contagiados de la plenitud de la que Jesús estaba lleno. Bueno, por tanto, lo que Jesús viene es a compartir esto. Todos nosotros, como cristianos, hemos recibido un don de Dios. Hemos conocido al Padre. ¿No recéis todos los días, al menos una vez, Padre nuestro? ¿Verdad? Y quedamos como fascinados ahí en el Abba, en el Padre. Hemos recibido un don, hemos conocido al Padre, hemos descubierto que somos hijos. Nos ha cambiado por dentro. Bueno, pues esta plenitud es la que viene a compartir Jesús. La plenitud que trae el amor. Por eso San Agustín decía una cosa que habréis oído y decía, ama, ¿cómo sigue? Y haz lo que quieras. Claro, no necesitas 1000 mandamientos, sino ama y haz lo que quieras. Y también otro texto de la Escritura, el que ama ha cumplido el resto de la ley. Bueno, esto es lo que viene a decir Jesús. Bueno, y por lo tanto, pues esto no gusta a aquellos que tenían su chiringuito montado con la ley y los profetas. Y por eso Jesús no va a ser aceptado. Y por eso a Jesús van a terminar expulsándolo de la ciudad y crucificándolo en el monte. Bien. Por tanto, yo creo que ya podemos captar algo, ¿verdad? Pasamos adelante. Dice Jesús, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, estamos oyendo constantemente justicia, ¿verdad? Esta mañana también hablaba a la radio, ¿verdad?, de que aquí en Castilla y León están en un juicio de unos cuantos mineros que fallecieron en un accidente en la mina de Santa Lucía, donde tuvisteis una comunidad, las carmelitas misioneras. Entonces, queremos justicia, ¿verdad? Queremos justicia y sobre todo la gente pues dice, yo quiero justicia. Bueno,
no me van a devolver, pero yo quiero justicia. También estos días se habló del accidente del tren cerca de Santiago. Justicia. Bueno, aquí hablamos de justicia en otra dirección. No es que no sea necesaria esta justicia, que es necesaria, pero la justicia de la que habla Jesús es santidad. Si no sois más santos que los escribas y fariseos, pues apaga y vámonos. Santidad es decir justicia y decir belleza y decir alegría. Si a los cristianos no se nos nota algo, ¿para qué? ¿Para qué viene todo esto? Entonces es lógico que mucha gente diga, lo vuestro es montaje. Es un montaje, porque no se nota. No se nota que haya vida. Lo vuestro es montaje. Bien, entonces, justicia. ¿La justicia qué es para nosotros? Es Jesús. Jesús es la justicia. Jesús es el que trae la salvación. Jesús, con su entrega, está mostrándonos cuál es la novedad que lleva en el corazón. Bien, pasamos adelante. Y vienen las antítesis. En este texto vamos a encontrarnos 4 antítesis. La primera, habéis oído que se dijo a los antiguos, habéis oído que se dijo a los antiguos, a aquellos antepasados judíos, no matarás. Claro, si no fuera Mateo el que escribe, por ejemplo, Lucas no habría dicho este texto. ¿Por qué? Porque Lucas no escribía para judíos, escribía para convertidos del paganismo. Y ellos no sabían la historia del pueblo de Israel, pero Mateo sí, y la comunidad de Mateo también. Entonces, digo, habéis oído que se dijo en la ley, no matarás, pero Jesús va más allá. ¿A dónde va Jesús? Pues Jesús va a que no solo no hay que matar, sino que se puede matar de muchas maneras. Entonces, un cristiano que vive el Espíritu de Jesús es aquel no solo que no mata, sino el que no está enemistado y el que, si entra en juicio, procura arreglarse antes de ir al juez, porque si no el juez te llevará al alguacil y el alguacil te llevará a la cárcel y no saldrás, bueno, etc. Entonces Jesús va más allá, va más al fondo. No matar, pero hay muchas formas de matar. Por ejemplo, el Papa Francisco dice que una forma de matar, ¿sabéis cuál es? El chisme. El chisme. Si una persona va metiendo chismes entre los vecinos, está matando. Está matando la vida. Bueno, entonces, de esto habla, ¿verdad? Todo el que se deja llevar por la cólera. Claro que algunas veces nos encolerizamos con los que viven con nosotros. Claro que sí. Pero dice el Evangelio, no te dejes llevar por la cólera. Bueno, como veis, son ejemplos de aquel tiempo. Habéis oído, no matarás, pero yo os digo. Bueno, esta lista de cosas la podemos continuar nosotros. Por ejemplo, estos días pasados se ha hablado también, dice, ¿habéis oído que el aborto es un derecho? ¿Habéis oído esto? Habéis oído que el aborto es un derecho. Pero, diría Jesús, yo os digo que toda criatura, aun en el seno de su madre, ¿verdad?, tiene una dignidad y una belleza que no podemos pisotear. O también podíamos decir, ¿habéis oído que en este mundo el que no acumula bienes pues es tonto? Pero yo os digo, ¿verdad? Yo os digo, y así podíamos ir todos los temas sobre los cuales tenemos opinión, porque lo estamos viendo y escuchando en la radio, en la televisión, etc. Bueno, por tanto,
algunos carismáticos de la comunidad de Mateo, carismáticos, pues lo veían todo de colores. Y entonces estos carismáticos decían, no necesitamos al Antiguo Testamento. Jesús dice, yo no he venido a abolir, he venido a dar plenitud. Bueno, esto que se dice aquí, lo mismo puede pasarnos a la Iglesia. La Iglesia, como cristianos, podemos hacer muchas cosas que tienen barniz de cristiano, pero si no tenemos este fuego en el corazón, si no tenemos esta entrega por el pobre y el que sufre y el pequeño y el enfermo, entonces pues nos hemos quedado peor que los judíos que se quedaron en el Antiguo Testamento. Bien. Y dice el texto, ¿habéis oído que se dice? Pero yo os digo, ¿qué es un cristiano? Un cristiano, una cristiana, es aquel o aquella que se reconoce en la voz de Jesús, que busca saber quién es y quién tiene que ser en la voz de Jesús. Por eso acude aprendiendo como discípulo, se pone a los pies de Jesús, como María de Betania, que se puso a los pies y allí estaba embobada escuchando la palabra. Y por eso hay personas que leen la palabra y después la rumian y le van dando vueltas hasta que les va llegando al corazón. Por eso, con los cristianos, somos los que nos reconocemos en la voz de Jesús. Porque para el cristiano no basta con no matar, hay que dar vida, hay que dar esperanza, como decía este marista en Alepo, hay que dar aliento, porque estos han perdido todo. Y dice, más duro que los 12 años de guerra ha sido esta noche que hemos pasado con el terremoto, mucho más duro. Se les ha hundido la casa, todo, la vida, el futuro. Entonces, dar un poquito de aliento y esperanza. Bueno, pues si no llego al final. Segunda cosa, segunda antítesis. ¿Habéis oído que se dijo? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que la mujer es pura debilidad en aquel ambiente. Y entonces Jesús, la experiencia del Padre que tiene Jesús, le lleva a salir en defensa de la mujer. Porque ¿qué se dice cuando incluso hoy, cuando hablan, por ejemplo, de la manada, habéis oído hablar, o de... ¿Qué dicen? Dice, era ella la que provocaba con su vestido, etc. Bueno, pues Jesús viene a decir, el problema no está en la mujer, no está en la provocación de la mujer, el problema está en la mirada del varón. Bueno, entonces la palabra de Jesús. Jesús dice que nadie, mucho menos una mujer, pero nadie es mercancía de un deseo. Esto es precioso. Nadie es mercancía de un deseo. Como si a la mujer o a lo que sea se la pudiera comprar, que no. Que ha sido creada igual que el varón a imagen y semejanza de Dios. Que tiene una dignidad y una belleza que no se puede robar, no se puede pisotear. Por eso dice, nadie es mercancía de un deseo. Nadie es número sin nombre. Nadie tiene que llevar el rostro tapado por el desprecio y el ninguneo. Hay algunos que ya sabéis que obligan a las mujeres a llevar el rostro tapado. Quizás para que no provoquen pensando que con el rostro descubierto van a provocar, pero Jesús no va por ahí. Jesús no quiere una esclavitud por los siglos de la mujer, sino que quiere una convivencia en libertad, en dignidad,
hombres, mujeres, ¿verdad? Sabiéndonos mirar con ojos limpios. Esto es lo que propone Jesús. Porque va mucho más allá de lo que decía la ley, ¿verdad? Si pillamos a una en adulterio, ¿verdad?, ¿qué había que hacer? Apedrearla. Bueno, entonces, por aquí, ¿verdad? Bien, la clave para entender esto es ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por tanto, ojos limpios, ojos limpios. ¿Cómo va a ser que la mujer tenga que llevar siempre el rostro tapado y estar siempre metida en casa para que no haya problemas? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, con la ley del sí es sí, ¿verdad?, que parece que quieren, no sé, que si se equivocan, que si no se equivocan? Lo cristiano va por otro camino. Lo cristiano va por una convivencia desde la libertad y desde la madurez que tiene el habernos encontrado con Jesús. Tercero, se dice otra vez, ¿habéis oído que se dijo? ¿Qué? El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Bueno, y sigue más, que no nos vamos a detener mucho. Pero lo mismo. ¿Quién es aquí la débil? ¿La mujer? ¿Quién es el que da el acta de repudio? ¿El varón? Entonces esto no casa con la experiencia de Jesús. La experiencia del Padre hace que esto no casa. No puede ser que el varón tenga solo él el privilegio de dar el divorcio. Bueno, ya sabemos que esto ha cambiado. Bueno, entonces a propósito de esto, os quiero decir dos cositas. Una, que Jesús viene a defender siempre al pobre, al pequeño, al que está abajo, siempre. Pero también decir dos cosas. Como le escuché un día a uno, dice, hay un tanto por ciento de matrimonios que no han sido matrimonios. Porque si hay violencia, ahí puede haber un matrimonio. Eso es un matrimonio. Si no hay entrega, si no hay gratuidad, eso es un matrimonio. Bueno, eso es una cosa. Pero después que hay que tener los ojos de Jesús para descubrir las pequeñas cosas que nos hablan del reino. Las pequeñas cosas. Estamos ahora celebrando a Santa Teresita. Una muchacha que vivió las pequeñitas cosas. ¿Sabéis cómo llamaba a su estilo de vivir? Caminito. Caminito lo llamaba. Bueno, esto, pequeñitas cosas para descubrir. Bueno, y cuarta antítesis. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, etc. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. ¿Qué os parece esto también? ¡Qué belleza! ¿Verdad? O sea, no juréis. Yo me acuerdo que de pequeños, de muchachos, como no nos creíamos unos a otros y porque teníamos la mentira siempre a flor de labios, pues siempre decíamos, lo juro por Dios, lo juro por Dios, lo juro por Dios. Claro, los judíos no podían jurar por Dios, porque el nombre de Dios era innombrable. Entonces, ¿por qué juraban? Por Jerusalén. Lo juro por Jerusalén. Lo juro por el templo. O lo juro por los pelos de mi cabeza. Bueno, Jesús dice, no juréis en absoluto. Un cristiano es aquel que dice la verdad, punto. Que es sincero, punto. No engaña, no miente y sobre todo no pone a Dios en su mentira. El cristiano es aquel que vive la relación con el Padre sin maquillajes, ¿verdad? Nosotros muchas veces en la Eucaristía
que es cómo comenzamos la Eucaristía. ¿Cuál es la primera parte después del saludo? Reconocer humildemente nuestros pecados. Es decir, comenzamos confesando, no escondiendo los pecados. Bueno, entonces, el otro día me imagino que Charo, muy bien Charo, os hablaría de las bienaventuranzas, es decir, las bienaventuranzas que habíamos orado la semana anterior, es un regalo tan grande que nos da una nueva identidad. ¿Cuál es la identidad que nos dan las bienaventuranzas? Dice Jesús, pues que vosotros sois luz y que vosotros sois sal. Esa es la nueva identidad. ¿Y qué pasa con el que es sal y luz? Pues que hace obras nuevas. ¿Y qué hacen esas obras? Que os explicaría muy bien Charo. Pues esas obras dan gloria a Dios. Y cuando los demás ven estas obras, ¿qué hacen? Pues alaban y bendicen a Dios. Dionisio siempre dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre nos invita a dar gloria a Dios. Siempre gloria a Dios. Bueno, entonces, estas obras nuevas de la nueva identidad de los cristianos, que somos luz y somos sal, son las que dan gloria a Dios y son las que hace presente Jesús yendo al corazón de la ley. Bueno, por tanto, sinceridad, ¿verdad? Es decir, sí, no tendríamos que jurar los cristianos, ¿verdad? ¿Me crees o no me crees, verdad? Ya está. Yo me he encontrado a muchas personas que dicen, yo digo la verdad y si no me creen, pues no voy a andar ahí discutiendo, ¿verdad? Tenemos ahora un caso tremendo, ¿verdad? La hermana de una de las trabajadoras que está con nosotros, por una acusación falsa, está en Bolivia, en La Paz, en la cárcel. Y lleva 1 año en la cárcel. Y si hubiera pagado a los jueces, ya estaría fuera. Pero ella dice, yo no quiero pagar. ¿Por qué? Porque eso supone reconocer que no he dicho la verdad. Hay casos, ¿verdad? Fuertes, por ejemplo este. Bien. Bueno, y basta con esto, ¿verdad? Decir sí y decir. Nuestro lenguaje tendría que ser muy limpio, muy sencillo, sin dobleces, sin mentiras. Bueno, y pasamos a respuesta a la palabra. ¿Qué piensas de estas palabras del Papa Francisco? ¿Qué piensas de esto? Dice el Papa. Me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas consentimos diversas formas de divisiones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa. ¿A quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? ¿Nos parece esto? ¿Habéis descubierto algo? Celos, envidias, ¿verdad? Montones quizás, ¿verdad? De hecho, hemos celebrado la semana de oración de unidad por los cristianos que no terminamos de ponernos de acuerdo. Pero el Papa, en este viaje, me gustaría invitaros, os invito a que leáis lo que ha dicho en este viaje al Congo y en este viaje a Sudán del Sur, ¿verdad? Bueno, es una cosa impresionante, porque ha hablado, pero con qué fuerza. Yo decía, aquí está Jesús, alguien que se ha metido en los problemas y ha dicho no a las armas, ha dicho, bueno, muchas cosas preciosas. Y después ha ido a Sudán del Sur y ha ido de la mano con el pastor de los anglicanos, con el pastor de la iglesia escocesa. Bueno, qué ejemplo tan bonito de una continuación del discurso del Sermón del Monte que pronunció Jesús y que, pues naturalmente, pues bueno,
llevó a la muerte a Jesús. Al Papa Francisco, pues no sé dónde lo llevará. Pero, bueno, hay mucha gente que, a pesar de este milagro, de lo que ha dicho, en naciones donde nadie dice nada porque nos hemos acostumbrado a una guerra interminable, él se ha atrevido a decir cosas muy fuertes. Y se ha jugado la vida como Jesús. Bueno, oramos la palabra, ¿cómo? Pues yo os diría, dile a Dios lo que estás viviendo en este rato de lección. Díselo, lo que te ha llamado la atención, lo que te ha gustado, lo que te ha llegado al corazón, díselo. Segundo, dale gracias por lo que esta palabra te ha ayudado a conocer a Jesús. Dale gracias. Y tercero, pide al Espíritu la fortaleza para llevar la palabra a la vida. No solo a tu vida, sino a la vida, para encarnarla en la realidad. ¿Y cómo podemos contar al mundo la nueva manera de vivir? Pues ya os he dicho que a mí me parece fascinante lo que el Papa ha hecho estos días en su silla de ruedas, ¿verdad? Que parece que ya no puede decir nada. Vaya si dice, en silla de ruedas. Por ejemplo, os he puesto aquí algunas frases de lo que ha dicho. Dice, con voz potente, África no es una mina que explotar, ni una tierra que saquear. Esto tenemos que escucharlo aquí, en Francia, en Bélgica, en España, en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque los minerales son objeto de saqueo permanente, ¿verdad? El coltán, el famoso coltán. Bueno, entonces, África no es una mina que explotar, ni una tierra que saquear. Y sigue diciendo en otro texto, rezo, de nuevo nos sale la mujer, rezo para que la mujer, toda mujer, sea respetada, protegida y valorada. ¿Qué os parece esto? Y él lo ha visto porque allí, claro, la situación, ¿quién paga? ¿Quién termina pagando los platos rotos? Pues los más débiles, la mujer, los niños. 30 millones de niños han tenido que dejar su tierra, sus juegos, su casa, para huir de la guerra, de la violencia, etc. Bueno, sigue. Dice, agredir a una mujer y a una madre es hacérselo a Dios mismo. Y sigue. Que sea para todos una ocasión para relanzar la esperanza, les dice a estos hermanos nuestros del Congo y de Sudán del Sur. Que cada ciudadano pueda comprender que ya no es tiempo de dejarse llevar por las aguas malsanas del tribalismo. En Sudán del Sur hay muchas tribus que se odian a muerte. Entonces, no puede ser un tribalismo y un nacionalismo que nos lleve a la guerra, a la destrucción. No puede ser esto. Entonces, lo ha dicho, las aguas malsanas del tribalismo. Es tiempo, y esto es lo que os deseo a todos, es tiempo de navegar juntos hacia el futuro. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.